bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, oh, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Es muy bueno alabar a nuestro Dios y también es muy bueno orar a nuestro Dios. Por eso es que en estos devocionales también aprovechamos los momentos de devoción para poder venir ante Él, para poder orar, para poder alabarle en oración, así como también para poder hacer nuestras súplicas y ruegos a nuestro Padre Celestial. Te invito a que en estos momentos hagamos una oración. Bendito Dios, te damos gracias porque es bueno alabarte, es bueno adorarte y es bueno también venir ante ti en oración. Estando ante ti, Padre glorioso, nos gozamos, nos llenamos de regocijo, nuestro espíritu se conforta, nuestras almas, Señor, son alimentadas con tu presencia y tu Espíritu Santo nos anima y nos ayuda a seguir adelante en esta vida y en todas las cosas, Señor, que tenemos por delante. Queremos poner en tus manos poderosas, santas y de amor nuestras vidas. Queremos también traer ante tu presencia nuestras súplicas, rogándote, Padre, que conforme a tus misericordias puedas ser propicio con nuestras necesidades. Te pedimos, Padre glorioso, para que este tiempo de meditación también pueda ser usado por ti para nuestra propia instrucción, de manera que podamos continuar creciendo en nuestra relación personal contigo. Te damos a ti toda la honra y toda la gloria y te pedimos que nos acompañes en esta exploración que haremos de las Sagradas Escrituras, pidiéndote que nos hables a través de ellas. En Cristo Jesús, Señor nuestro, oramos por todo esto. Amén y amén. Recuerda tomar apuntes que te puedan facilitar el aprendizaje de la lectura de las Sagradas Escrituras. Tomar apuntes es una muy buena disciplina que te servirá siempre para poder recordar o para poder enfatizar algún principio que el Señor te quiere enseñar a través del estudio de su palabra. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que se titula Ante la sombra de la muerte. Este tema se encuentra basado en el Salmo 23 y un solo versículo, el 24. Ahora mismo haremos una lectura en conjunto. Y dice así: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Este versículo número 4, perteneciente a este clásico salmo, muy conocido, muy utilizado
y al mismo tiempo tan aplicado en nuestra relación personal con Dios, porque es un salmo que describe la forma con la que Dios se relaciona con su pueblo o la forma con la que Dios se relaciona también con cada uno de sus hijos. El salmo escrito por David plantea una experiencia desde la misma vida del escritor sagrado. Y este salmo contiene muchas verdades que a lo largo de nuestra vida o peregrinaje espiritual nos son de mucha utilidad, porque en pocas palabras abarca temas que son fundamentales en la vida de todo ser humano y por ende en la vida de todos nosotros como cristianos. En ese sentido, este salmo y aún solo este versículo número 4 nos ayuda a tener una visión sobre cómo poder estar, cómo poder sentir y cómo poder pensar ante un acontecimiento que resulta inevitable para todo ser humano. Nadie puede evitar ese momento en el cual nosotros hemos de partir de este mundo. En algún momento dado, la muerte como acontecimiento viene y se acerca, y en algún momento dado nos encontraremos ante su sombra, es decir, anda tan cercana, es decir, se ha acercado mucho a nosotros que aún su sombra, aún su cercanía, aún su inevitable suceso o cumplimiento se puede llegar a vislumbrar como un hecho inevitable en cualquiera de nosotros. A veces puede venir sin que lo pensemos, sin que la esperemos, pero a veces puede venir cuando nosotros estamos en una situación que realmente sabemos que puede estar próxima a nosotros. Pero hay algo que es muy fundamental en la Biblia, y es que ella nos instruye para que nosotros nos preparemos, porque no sabemos cuándo sucederá en nosotros, no sabemos cuándo va a venir a nosotros, y la Biblia enfáticamente nos enseña que nosotros debemos tener claridad acerca de ese acontecimiento. La Biblia nos enseña que nosotros debemos tener convicciones relacionadas a la manera en la que nosotros vamos a enfrentar o vivir un momento como eso. Si al fin de cuentas se trata de un acontecimiento inevitable, conviene entonces que nuestros corazones estén preparados para lo que va a venir en algún momento dado de nuestras vidas, porque es algo que, como lo hemos dicho, es inevitable. Y a la luz de este versículo vamos a meditar nosotros en 3 factores o 3 elementos a tomar en cuenta. El primero dice de la siguiente manera: se refiere a la actitud osada. Una actitud osada, una actitud atrevida, una actitud valiente, una actitud que toma la decisión de no huir al pensamiento o a la posibilidad de que la muerte pueda venir a nosotros en algún momento dado de nuestras vidas. Si ha de suceder alguna vez, más vale que tengamos resuelto en nuestra cabeza, en nuestro entendimiento, lo que sea que nosotros estemos pensando que puede llegar a suceder en esos momentos. Tenemos que tener resuelto las convicciones que vamos a tener en el momento de enfrentar eso. Tenemos que tener presente cuáles son las verdades con las cuales vamos a basar nuestra fe y nuestra confianza en el momento justo. Pero todo comienza entonces con una actitud osada, es decir, tener la valentía, tener el coraje de poder pensar y de poder resolver y de poder enfrentar lo que nosotros vamos a inevitablemente, en algún momento dado de nuestras vidas y de forma natural, tener que enfrentar, como tiene que ser el punto de partir de este mundo. Por eso es importante el factor de una actitud osada. En el versículo que hemos leído, hay una parte del versículo
La primera dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Es muy lindo observar en las palabras del salmista esa palabra con la que inicia este versículo. Dice, aunque ande. Es decir, esta primera frase está hablando de una situación que puede ser la situación extrema en la vida de los cristianos o en la vida de toda persona. La situación más difícil, la situación a la que más miedo infunde, la situación más trágica que le puede acontecer a un ser humano es la muerte. Eso es, dentro de todas las cosas, lo más malo o lo peor que puede acontecerle a una persona. Y el salmista comienza su declaración hablando de este término, aunque, que está diciendo, aunque ande ante la presencia de lo que es algo a lo que todos le tememos, como le puede ser la muerte, aunque ella ande tan cercana a mí, aunque piense que en algún momento dado de mi vida no saldré y no me levantaré de una situación crítica, por ejemplo, relacionada a la salud, aunque ande tan cercano pues a partir de este mundo, eso o esa declaración con la que comienza al decir aunque, habla de una actitud valiente de un siervo de Dios que ha tomado la decisión de resolver cómo puede llegar a enfrentar un momento tan crítico en la vida de todas las personas. Muchas personas entran en crisis, muchas personas, y es natural y es normal, y es, vamos a decirlo así, es hasta aceptable que una persona se ponga en una situación crítica, es lo natural, cuando sepa que está a punto de partir de este mundo. Ahora hemos dicho, ¿es inevitable que suceda? Así es, no lo podemos evitar. Es inevitable que algún día partamos de este mundo y es inevitable, por lo tanto, que en algún momento de nuestras vidas nos sintamos cerca a ese momento en el cual Dios nos llame a su presencia y nos saque de este mundo. Ahora, la palabra entonces con la que inicia este salmo es una palabra que denota una actitud valiente, denota una actitud así como decir algo, aunque esto me llegara a suceder o aunque ande en esto que es lo que más teme un ser humano, él va a hacer lo que continuará expresando en el siguiente versículo. Es decir, con todo lo demás que veremos a continuación. Sin embargo, recuerda siempre, una actitud osada, una actitud valiente, es mejor que estar pensando o que estar huyendo o que estar negando la posibilidad de que un día vamos a nosotros tener que dejar este mundo y pasar de aquí a la presencia de nuestro Dios. Es mejor tener la valentía de decir que vamos a ver ese momento y lo vamos a hacer de una manera determinante, de una manera firme, de una manera que denote que en nuestros corazones hay valor para enfrentar esta situación. Por ejemplo, una manera de pensar es, bueno, si eso ha de acontecer en mi vida, en algún momento dado, en alguna circunstancia en la que yo esté viviendo, entonces más vale que yo tenga claridad de lo que significa la muerte para los cristianos. La muerte, me pregunto y he meditado en esto, ¿es la muerte un castigo para los cristianos? ¿Realmente piensas que morir es un castigo para los hijos de Dios? ¿Qué piensas? ¿Qué responderías? ¿Partir de este mundo es un castigo para los cristianos? ¿O no será más bien el momento que tanto el cristiano ha estado aguardando para poder ver en su propia vida y poder vivir y recibir todas aquellas promesas y poder encontrarse cara a cara con su Creador, el Dios Todopoderoso al que tanto amamos con todas nuestras fuerzas? Entonces puede ser, a fin de cuentas, que la valentía solo sea una cuestión también de cuál es mi visión del destino que tengo.
Si mi visión del destino que tengo es que me encontraré con Dios y que ese es el momento más deseado y más esperado en lo más íntimo de mi corazón, entonces aprenderé a ver la muerte no como un castigo o no como el mal que viene a terminar con mi vida. Probablemente comience a verla como la transición para el cumplimiento de todas aquellas bendiciones y cosas que tanto anhelo y que solo están en la misma presencia de nuestro Dios. Por eso una actitud osada sirve para enfrentar ese momento crítico como el que estamos viendo en este devocional. El segundo aspecto que también es importante tomar en cuenta, segundo aspecto, segundo elemento, tiene que ver con un corazón confiado. Por un lado tenemos la actitud valiente, la actitud osada, la actitud que decide pensaré y enfrentaré, la actitud que decide no rehuiré al hecho, más bien tengo que pensar que así como les acontece a otros, también algún día me acontecerá a mí. Si hombres y mujeres de Dios, como por ejemplo Abraham, a quien conocemos como el padre de la fe, los patriarcas, Moisés, podemos pensar en otra cantidad interminable de hombres y mujeres de Dios que existieron antes de nosotros y cuyas vidas y ministerios están registrados en las Sagradas Escrituras. Todos ellos no pudieron evitar este momento del que estamos hablando nosotros. Y si ellos pasaron por ese momento, y si personas cercanas a mí también pasan por ese momento, entonces como que todo indica que no hay escapatoria para nosotros. Solo es cuestión de que no sabemos cuándo sucederá eso. Pero enfrentarlo con una actitud valiente es entonces, bueno, lo resuelvo, es decir, en un sentido lo acepto que sucederá y que vendrá. Y no voy a rehuir a la idea de pensar en ese momento. Tengo que resolver qué es o cuál es mi visión de ese acontecimiento. Y aquí es donde entra este segundo elemento también, el tener un corazón confiado. Tener un corazón confiado tiene que ver con precisamente la seguridad con la que yo voy a enfrentar o voy a pensar, porque muchas veces tal vez no lo voy a enfrentar y así será en la mayoría de las ocasiones. No es que lo voy a enfrentar ya mañana, algún día en mi vida realmente vendrá. Puede que pasen muchos años, puede que pasen muchos días o puede que no pase mucho tiempo. Nadie sabe realmente eso con plena certidumbre. Solo creemos que puede suceder algún día de nuestras vidas en el futuro. Pero ¿qué incidencia tiene entonces tener un corazón confiado? Bueno, en la segunda parte del versículo que hemos leído dice: no temeré mal alguno. Es decir, si enlazamos esta segunda parte con la primera, vamos a ver que el salmista dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y ahora añade la razón para tener un corazón confiado, el argumento para tener una seguridad tan grande, el fundamento para sentir la cercanía de la muerte de una manera tan distinta a como la viven los demás hombres que no conocen a Dios, está en esa segunda parte de esa nota que está en negrita en el versículo, que es: no temeré mal alguno, y la segunda parte dice: porque tú estarás conmigo. Está refiriéndose a Dios. ¿Qué es lo que tenemos en este versículo? Bueno, el salmista nos presenta en este hermoso Salmo 23 a Dios en la figura de un pastor de ovejas. Y él, como escritor, se coloca como una oveja. El pueblo de Israel es como, digamos, una oveja, o también podría ser como el rebaño, y todos los israelitas en aquel momento, por supuesto, de la historia, eran cada una de esas ovejas del rebaño del Señor. Es lo mismo como nosotros también podemos verlo, porque Jesucristo, Él mismo lo dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Jesucristo es nuestro pastor y nosotros como discípulos suyos, como creyentes en Él, como hijos suyos, somos sus ovejas.
La iglesia en un sentido es el rebaño del Señor. Nosotros, cada uno de los que conformamos la iglesia de nuestro Señor, somos una oveja. Y esa figura es la que está desarrollando el escritor en este salmo. Entonces, lo que el salmista, lo que esta oveja está declarando es que su seguridad, su confianza y aún su actitud osada y valiente para ver el valle de sombra de muerte se sustenta en la cercanía y presencia de Dios. Es decir, si la sombra se acerca tanto, no importa, porque hay otro que está más cerca de ti. ¿Quién es? Es Dios. Tú estarás conmigo, dice. Y el salmista hace como nosotros debemos hacer, sopesa la presencia de los dos, la muerte, por un lado, y Dios. Dios estará conmigo en todo momento, incluyendo cuando yo me encuentre o aunque yo me encuentre en valle de sombra de muerte. Dios estará conmigo. Por eso es que él dice, no temeré mal alguno. El corazón puede dejar los temores, puede dejar los miedos, puede sacarlos de su corazón, de su interior. Puede y debe desecharlos, los temores que están dentro del corazón, y debe sustituir dicho temor por confianza, por seguridad, confianza en Dios, confianza en que Dios está con nosotros, seguridad en que Él viene con nosotros. En esta parte particular, el salmista, dentro de la experiencia que sucede entre un pastor y las ovejas, habla de un valle. Dice el valle de sombra de muerte. Un valle tiene que ver pues con una llanura que generalmente está o estaba también rodeado de montañas. Muchas veces desde esas montañas o montes aparecían delincuentes, malhechores. Podían aparecer también fieras que vinieran a atacar a las ovejas cuando las ovejas son guiadas por el pastor. Cuando las ovejas son encaminadas y pasan por valles, los valles son como decir puntos estratégicos donde aún militarmente podían darse alguna clase de emboscada, y generalmente los que estaban en la parte alta, en una colina, llevaban las ventajas por encima de aquellos que estaban en el valle, porque desde la altura podían tener y sacar mucha ventaja, y el que está en el valle también podría transitar sin darse cuenta siquiera que está siendo observado y que probablemente hay un enemigo que está observándole y que está al acecho y que está a punto de lograr un objetivo que traerá daño a quien está transitando por ese valle. Así el salmista entonces explica que él o los cristianos, cual ovejas, en algún momento dado también pueden estar en una circunstancia así, de desventaja, donde hay enemigos al acecho. Tal vez sin darse cuenta, está transitando por un lugar donde incluso la muerte está aguardando, está esperando. No se ha dado cuenta, así como una oveja no siempre detecta el peligro, no sabe que está un lobo cerca, no sabe que hay alguna clase de bestia salvaje que está merodeando alrededor a punto de atacar. La ovejita está confiada, anda segura, y en general basan su seguridad precisamente en la presencia del pastor. Es decir, ella está siendo guiada para alimentarse en bellos pastos y anda tranquila, anda en valle donde hay deliciosos pastos. Sin embargo, no está pensando o no puede ver el peligro que está a su alrededor, pero la presencia del pastor le ayuda a transitar por esos valles de una manera muy confiada. Por eso es muy importante tener un corazón bien confiado en la presencia de Dios, y a partir de esa confianza en Dios poder decir con seguridad, no temeré, aunque ande en valle de sombra de muerte. El tercer elemento, siempre relacionado por supuesto, dice de la siguiente manera: ánimo enfocado. El tercer elemento tiene que ver con un ánimo
enfocado, el ánimo enfocado, mi ánimo bien enfocado. ¿Dónde yo cobro ánimo? ¿Cuál es la fuente de mi ánimo? ¿Cuál es la fuente de mi motivación? ¿Cuál es la fuente de mi, literalmente, estado emocional en el que yo me encuentro en algún momento dado de mi vida? Es importante la actitud osada, es importante un corazón confiado, y aquí viene precisamente este tercer aspecto. El ánimo enfocado, ¿a qué se refiere? Bueno, en la última parte del versículo leemos: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Bueno, si una oveja transita por un valle rodeado de montes, montañas, de la cual o en torno a ella pueden surgir ataques de un enemigo inesperado, la ovejita puede estar confiada, la ovejita puede no temer. ¿Y en qué basará eso? En que su pastor está con ella y el pastor la defiende, el pastor la resguarda, el pastor vela por el estado en el que se encuentra una oveja en particular. Ahora, puedes entonces ver que la ovejita está diciendo: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Precisamente la vara y el cayado en el pastor eran las herramientas que él usaba para poder llevar a cabo su trabajo de brindar un cuidado de las ovejas. Si éstas se desviaban, para citar un ejemplo, una de estas herramientas eran utilizadas para poder hacer que la oveja rectifique su camino. Si una oveja tomaba una ruta distinta, una de estas herramientas era utilizada para que las ovejas recobren el camino que deben seguir y de esa manera recibían la guía del pastor. Así entonces, cuando la oveja sabe que el pastor está por allí y está con su vara y su cayado, la oveja, aunque sabe que esos son instrumentos que sirven incluso para en algún momento dado corregir la ruta de la oveja, realmente eso le estimulaba confianza también, les da seguridad. ¿Por qué? Porque están siendo guiadas, están siendo encaminadas. Y al fin de cuentas, aun cuando anden en valle de sombra de muerte, significa que el pastor, su pastor, trae las herramientas consigo, y aunque ande en un valle de peligros, el pastor está con la oveja y el pastor trae sus herramientas y el pastor podrá hacer su trabajo de proteger y resguardar a la oveja. El salmista está aplicando o está usando esta figura para hablar de Dios, para hablar de sí, para hablar de su propia experiencia, para hablar de lo que Dios termina haciendo en la vida de todos los creyentes. Y en esencia es eso lo que Dios termina haciendo en nuestras vidas. El estado de ánimo del salmista, por lo tanto, como él lo declara, se alimenta en el trabajo de Dios, en el poder de Dios, en lo que Dios hace, en lo que Dios es capaz de hacer, en lo que Dios hará. Dios siempre hará algo. Dios siempre tiene el poder para hacer algo. ¿Qué es lo que hará? No sabemos. A veces no tenemos seguridad, pero Dios tiene el poder para hacer algo. Dios tiene el poder para obrar su perfecta voluntad. Por esa razón, nosotros también podemos encontrarnos en algún momento dado, como lo hemos dicho en este devocional, de cara o frente a un valle de sombra de muerte o ante la sombra de la muerte misma. Pero nosotros tenemos que meditar en ese acontecimiento y en cualquier otro, realmente, de esta manera como lo hemos dicho en este devocional. Recuerda siempre que hay 3 elementos o 3 aspectos que tú debes tomar en cuenta para poder enfrentar momentos críticos o decisivos en tu vida. Y esos te los pongo en el resumen en la pantalla que está ahora mismo delante de ti. Recuerda siempre meditar en el elemento relacionado a la actitud osada. Recuerda siempre también el factor del corazón confiado. Y también recuerda tener sabiamente el ánimo enfocado en el trabajo arduo y todopoderoso de nuestro Dios.